altamente complejo, está medianamente en línea con lo que uno podía llegar a esperar. Ujú, Eso obviamente no le quita gravedad, sino por el contrario. Ya el número de diciembre de inflación, que fue ujú, un récord desde la hiper allá en el 90, ya da un primer panorama de cómo diciembre terminó golpeando muy duro a la enorme mayoría de la sociedad argentina en términos de ingresos. ujú. En enero el camino es medio parecido. La proyección de inflación hoy, si uno toma medianamente un promedio de todas las estimaciones privadas, está en torno también al 25, fue 25,5 en diciembre, así que estamos medianamente en el mismo nivel. Ujú, Me parece casi anecdótico que desde el Estado Nacional se celebre de alguna manera ujú, bajo una falsa premisa de que podía ser más, cuando es una cuestión contrafáctica, es claro, incomprobable, digamos, si iba a ser más o menos en esos niveles, digo, ¿no? claro. Y sobre todo cuando tuviste un diciembre muy frenado en materia de ingresos, en enero lo mismo, salvo algún que otro sector que fue medianamente acompañando el alza de precios, pero en términos generales la sociedad argentina, el trabajador formal, sobre todo el informal también, se vio altamente golpeado y cuando uno analiza diciembre particularmente, es el peor diciembre desde el 2001 en términos de caída Ujú, del poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, si a eso le sumamos una cuestión política en términos de la discusión de la ley ómnibus sobre todo y las aplicaciones del DNU, que él viene de alguna manera a ponerle un poquito más de incertidumbre a la economía, entonces ujú, naturalmente uno espera que tengamos un primer trimestre que esté marcado primero por un nivel de altísima inflación, mucho más de lo que veníamos quejándonos el año pasado, en materia de ingresos un estancamiento y obviamente más que estancamiento, una caída del poder adquisitivo de compra del peso argentino y obviamente un escenario político altamente inestable que le pone un poquito más de picante a la ujú. economía, ¿no? Porque obviamente en un escenario en donde no sabes para dónde va a tomar el rumbo final la economía nacional, también, bueno, se te estanca la creación de empleo, peor aún, ¿no? Perdés puestos de trabajo producto de algunas actividades que están cerrándose o contrayéndose, no tenés de alguna manera un horizonte de inversión, Ujú, entonces pareciera ser que lo que termina primando, por lo menos para los primeros 3 o incluso 6 meses de este año, es un aguantemos. Y cuando medianamente vemos que está estabilizado, para bien o para mal, pero estabilizado, ujú. a partir de ahí, bueno, vamos a empezar a hacer proyectos o planes para lo que resta del año. En el medio tenés una sociedad que naturalmente no tiene tiempo de espera, entonces, bueno, obviamente que el caldo de cultivo para una crisis fuerte y obviamente un descontento social como el que podemos ver hoy, por ejemplo, con el Ujú. paro, va a estar al pie en el día a día, digamos, obviamente con las manifestaciones sociales, ¿no? A ver, Alejandro, esto es lo que lo conversábamos hace minutos nada más con en una mesa de redacción, que tiene que ver con lo que va a pasar. El mes de febrero va a ser mucho más complejo en materia de que ya se van a comenzar a sentir incrementos como el transporte, energías. ¿Qué va a pasar ahí? Los indicadores van a ser más complejos. Supongo que también el termómetro en las calles va a ser otro. Sí, bueno, febrero lo que tiene, febrero y marzo son meses Ujú, que son altamente conflictivos en materia de precio, históricamente, porque además de tener los factores coyunturales que aceleran la suba de precios, tenés factores que son estacionales como cambio de estación y por ende el encarecimiento de la ropa, inicio de clase, ujú, inicio de actividad administrativa, suelen ser los meses de ajuste de tarifa y demás. Entonces, cuando vos tenés un mes que, ya por 2 meses que son muy ujú. complicados, si le agregás, obviamente, la conflictividad que venís trayendo hasta ahora, eso te genera naturalmente un problema mucho mayor al que uno medianamente puede estar acostumbrado a observar. Lo que en febrero particularmente va a haber una combinación de factores. Ujú, Va a haber subas muy importantes en algunos rubros, como vos mencionabas recién, pero después hay otros que parecieran ser que hoy, ya finalizando enero, están empezando a desacelerar. Por ejemplo, alimentos. ujú. Alimentos creció 30 puntos en diciembre, está creciendo más o menos en torno al 27%, 26% en enero, pero cuando uno analiza semana a semana, de lo que se conoce como alta frecuencia, Ujú, es el indicador para medir semana a semana, vos ves que tuviste un pico en la primera semana de enero, bajó un poquito en la segunda, o sea, es decir, no es que baja el precio, sino que desacelera el ritmo de la velocidad de claro. crecimiento. Entonces, en lugar de crecer 8 creció 6, después creció 4, etcétera. Entonces, algunos rubros muy sensibles como esos están mostrando cierta desaceleración que tampoco es para tomarlo como un dato, como una proyección sostenida para el resto del año, porque en el medio Ujú, tenés muchos factores, sobre todo políticos, ¿no? Entonces, podría ser febrero un mes
problemático, como lo es enero de hecho, pero con factores que se van alternando, digamos, cuál tiene más peso justamente en la suba del índice. En la medida que en el primer trimestre se logre de alguna manera llegar a algunos precios de equilibrio que pide, por ejemplo, el mercado de combustibles, Claro. con el tema de la nafta, o por ejemplo tarifas y otros precios regulados, prepagas, medicamentos y demás, que son de alguna manera los que no se rigen por un esquema de liberación de precios, sino que detrás hay una autorización vía decreto o una resolución de una cámara empresarial o empresas y demás. En la medida que eso encuentre un punto de equilibrio a marzo, el resto de los componentes que sí tenés cierto movimiento algo más libre, como por ejemplo alimentos, más allá de la concentración de empresas, ¿no? Pero bueno, ese es otro fenómeno. Capaz que podemos terminar encontrando un febrero bastante parecido a enero e incluso un poquitín menor en términos de suba de precio. No deja de ser problemático, repito, Claro. obviamente una inflación en doble dígito siempre es muy problemática. Si encima estamos hablando de más cerca del 30 que del 10, es todavía más problemático. Y en el medio, obviamente, el desafío está en cómo lograr que la clase trabajadora deje de perder como viene perdiendo hasta ahora. Es difícil que gane de aquí a marzo, de aquí a junio. Posiblemente no va a ganar No va a poder de ganar. compra. El tema es cuánto vos podés reducir la caída. Por ejemplo, a ver, en el caso de los jubilados se anunció a partir de marzo una estrategia de actualización. Ah, bueno, perfecto. Ahora tuviste 3 meses que le hiciste perder Claro. un nivel de poder de compra enorme. Entonces, bueno, si vos no tenés alguna estrategia para que los ingresos acompañen inmediatamente este incremento de precios, lo que va a venir por lo menos los primeros 3 meses del año, y bueno, vas a tener un año que por sí va a ser muy problemático, porque después no te da el tiempo para recomponer paulatinamente, porque tu escenario económico va a seguir siendo muy delicado. Entonces, un poco el desafío está puesto en ese lugar. No estamos viendo que el gobierno tenga una preocupación al respecto. A los 2 días de asumir en el gobierno, el ministro Caputo dijo, el objetivo nuestro es el equilibrio fiscal. A partir de ahí, de alguna manera, las acciones que se llevan a cabo están en esa línea. Claro. Y la cuestión social está casi en un segundo lugar, más allá de que bueno, el bono anunciado para febrero y demás cuestiones que son pequeños paliativos. Pero no hay un programa de gobierno que diga, aún asumiendo que vamos a tener un régimen de alta inflación, vamos a tratar de acompañar a través del Estado a la caída de los ingresos para poder amortizarla. Entonces, obviamente eso te genera un escenario de altísima conflictividad, como te decía, y que sea altamente pesimista el panorama por lo menos los próximos meses. Como lo decías, ¿no? Las opciones de muchas personas va a ser dejar algunos hábitos, dejar de comprar algunos productos. De hecho, vimos que el turismo también se sintió bastante en este mes, diciembre, enero, va a mantener algunos indicadores aparentemente bajos. Y me interesa conocer qué observamos respecto a lo que el consumidor elige ya a la hora de hacer compras, ¿no? Algunos productos seguramente van a dejar de comprar o comprar mucho menos de los que se estuvo comprando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vos tenés de alguna manera dos grandes comportamientos. Aquel que empieza a consumir o menor volumen o menor calidad. Es decir, pasa a comprar de una primera, una segunda, tercera marca, o reducís el volumen de lo que consumís. Y también tenés por otro lado un fenómeno que ya se observa desde diciembre, contrario al que se venía viendo durante todo el 2021 y 22, perdón, 22 y 23, y para gran parte del 23, que cuando uno analizaba algunos indicadores, por ejemplo, venta en supermercados, decían, mira cómo está creciendo. Y en el medio tenías una inflación altísima y ya ibas viendo cómo los ingresos iban retrocediendo. ¿Por qué? Porque de repente había un pequeño excedente en el ingreso familiar que estaba pulverizado por inflación. Entonces vos tenías que sacarte los pesos de encima porque te quemaban. Eso generaba un excedente en el consumo. Y te generaba, por ejemplo, mayor nivel de turismo, Claro. entre otros factores, ¿no? Porque si vos tenías una capacidad de ahorro, aunque sea chica, sabés que no tenés mecanismos de ahorro reales, entonces tenés que consumirlos. Entonces es una especie como de ahorro a través del consumo, Claro. casi una contradicción económica, ¿no? Pero se daba ese fenómeno. Ahora lo que no tenés tampoco es ese excedente. Con un nivel de inflación que se dispara, con los ingresos que caen de manera muy fuerte, ni siquiera tenés el pequeño excedente para comprar 3 paquetes de yerba en lugar de 2. Entonces, con todo ese combo, tenés a un sector, por llamarlo clase media, trabajadores que tienen un nivel de ingreso medianamente todavía positivo, por llamarlo de alguna manera,
que ven reducir justamente su canasta habitual de consumo. Quizás no va a dejar de comprar el pan, no va a dejar de comprar 1 kilo de carne cada 3-4 días, pero va a reducir otras cuestiones de consumo masivo y básico, pero que puede catalogarse hoy como algún gustito, de alguna manera. Obviamente los hogares de menores ingresos están empezando a reducir volumen. Cuando uno ve, por ejemplo, los valores de la canasta, hoy estamos hablando, para no ser pobre, de cerca de $500,000 mensuales. El ISEPSI dio un número, los datos oficiales de la provincia dan un poquito más todavía, así que es un poquito más grave la situación. Entonces vos no tenés hogares que puedan soportar ese nivel de carga. Entonces, ¿qué haces? A la canasta que vos medís, porque es una canasta estandarizada, el hogar en particular consume mucho menos de esa canasta. ¿Qué significa eso? Consume menos verdura, consume menos carne, consume menos fruta, posiblemente panificado esté consumiendo mucho menos. No ves una gaseosa o un jugo como para algún fin de semana, directamente se toma agua. Todo eso termina repercutiendo en la calidad de vida, digamos, más allá de la cuestión nutricional, que también es fundamental y que es de hecho imprescindible. Lo que termina restando es calidad de vida, porque si de repente vos acostumbraste todos los sábados a comer milanesa con papa frita, y bueno, y seguramente capaz de ser un sábado al mes, si tenés suerte. Claro. Y el panorama justamente mediano, porque cuando uno proyecta a unos meses, no es demasiado positivo. Más allá de que algunos elementos como la carne, por ejemplo, hemos visto una suba muy fuerte en diciembre, que después se fue acomodando, empezó a bajar. Hoy incluso si ves, algunas carnicerías te muestran cuánto valía hace un mes, cuánto vale ahora, digamos. Y más allá de que podamos discutir después si estuvo bien, si fue una posición abusiva, que hoy lo bajaron porque nadie te compra, claro, pero también pusiste un precio que nadie te iba a comprar. Bueno, más allá de cualquier factor, la realidad es que algunos precios se fueron acomodando. Ahora, vos tenés una pata que se podría ir resolviendo, que es la de precios, pero tenés la otra que es la que tiene que comprar. No importa si vos me bajás hoy el precio de 10% de la carne, igualmente mi ingreso no me alcanza para comprarlo. ¿Por qué? Porque tenés a una variable completamente congelada con un nivel de inflación que se te va para arriba, entonces por lo tanto tenés menos y menos. Entonces, un poco volviendo a lo mismo, ¿no? La perspectiva es negativa y no hay acción de gobierno hoy que muestre un camino diferente. En Argentina estamos acostumbrados a ver acciones activas de gobierno. ¿Qué significa esto? Que haya alguna ayuda económica para los sectores informales, digamos, que es decir que haya una acción específica que a vos te genere tener un mayor ingreso. El gobierno Milei tiene otra filosofía, casi te diría, que es cuando se acomode la economía y el mercado se va a encargar de darte a vos mayor nivel de ingreso o mayor poder de compra. No tenemos una evidencia empírica que eso suceda en la Argentina, sino en otros países del mundo, no en nuestro caso, pues somos un país muy particular. Y por eso es que justamente el panorama es altamente pesimista. ¿Podría ocurrir un milagro? Podría ocurrirlo, siempre hay algún margen para eso. Difícil que ocurra y difícil que si el Estado no interviene, los sectores que están mucho más protegidos puedan de alguna manera tener unos meses que lo atraviesen con dificultad, pero medianamente pudiendo atravesarlo y mucho menos un panorama ya para el resto del año que sea alentador. Los dos puntos que más está buscando justamente el gobierno nacional con la ley ómnibus, con la ley de bases, son retenciones, por un lado, y bueno, la cuestión jubilaciones. ¿Por qué considerás que es tan necesario para la aprobación de la ley de bases estos dos ítems? Bueno, en primer lugar, el tema de retenciones yo entiendo que es un aspecto bastante coyuntural, en el sentido de que el gobierno Milei no viene con la lógica política de tomar a las retenciones como un instrumento estable en el tiempo. Sino, ¿qué dice? Nosotros venimos con año de sequía. Este 2024, todas las proyecciones en base a superficie cosechada, sembrada, perspectiva de lluvia y demás, todo te va a indicar que es un año de sobre cosecha. Es decir, que vos podés tener de repente un rendimiento agrícola fenomenal. Un rendimiento agrícola fenomenal naturalmente te implica dólares que te ingresen. Entonces, un poco pareciera ser que el argumento es, este año que vamos a tener una muy buena cosecha, aprovechemos para recaudar y para juntar estos dólares. Pum, retenciones.
como te decía, la filosofía política del gobierno no parece tener esto como un elemento estable en el tiempo, aunque hay sobradas experiencias en la Argentina de situaciones de emergencia, situaciones de coyuntura, después se quedan en el tiempo estables y bueno, ahí ya es otra discusión. Pero la tensiones viene por ese lado. Obviamente que hay sectores que vienen mucho más golpeados que otros en términos de productividad, de exportaciones y demás, y por eso están pidiendo algunos tratos diferenciales. Entonces, bueno, algunos se fueron resolviendo, otros todavía están un poco en mesa de discusión, pero ese me parece que es el factor central de por qué retenciones sí. Obviamente, más dólares, ¿por qué necesitas? Porque tienes un calendario de vencimiento de deuda muy abultado, porque necesitas fortalecer reservas, porque tu economía no se va a estabilizar si estás todo el tiempo viendo si puedes comprar 200, 300 millones de dólares el Banco Central y encima después tener que pagar una suma abultada por vencimiento de deuda. Además, esa inestabilidad después termina en la calle, esa inestabilidad, ¿no? en la economía de a pie. Y después por el punto, lo que tiene que ver con retenciones, comparado con jubilaciones, es uno de los elementos que históricamente ha sido un factor de ajuste en la Argentina. Todo el mundo se llena la boca hablando de los jubilados y todo el mundo ajustó sobre los jubilados. Lo hizo... Capaz que Néstor Kirchner fue el único que no lo hizo. Lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández. Entonces, la cuestión con el jubilado es que a pesar de ser una población que tiene fuerte respaldo social, fuerte respaldo de organizaciones, de gremios y demás, pareciera ser que siempre políticamente es tomado como el eslabón más débil. Entonces, como tiene también una fórmula regida, que el Estado Nacional el que pone la firma y se hace así o como se hace como yo digo, más allá de la resistencia, es como un elemento que naturalmente se vio con facilidad para ajustar. Obviamente que, ¿por qué el ajuste sobre eso? Porque es una masa de fondos muy importante que la reducción te impacta sobre tu desafío de equilibrio fiscal. Es decir, vos ajustás sobre eso y vos sabés que tenés un margen de ahorro que es importante. Entonces hay una combinación entre la conveniencia económica de ajustar, entendida desde el punto de vista de buscar el equilibrio fiscal, y la debilidad de ese eslabón social, lamentablemente, más allá de la conflictividad que siempre hubo en términos de reforma jubilatoria. Entonces me parece que por ahí viene la cuestión. Como también te decía antes, digamos, si el hecho de que vos indexes la jubilación a inflación mensual podría ser positivo, pero no en el contexto en que lo hiciste ahora, que vos dejaste que caiga fuertemente. En diciembre ya cayó, en enero va a caer, en febrero va a volver a caer. Entonces vos lo agarraste desde el piso. Entonces, incluso si a partir de marzo las jubilaciones acompañan inflación y le ganan por un poquito sobre el fin del mandato, nunca vas a pudiste recuperar en 4 años lo que perdiste en estos 3 meses. Entonces, históricamente venís con esa bola de nieve en donde, lamentablemente, los jubilados terminan siendo el primer factor de ajuste, y también un poco uno entiende por qué, por ejemplo, en muchas provincias se han negado en su momento a transferir las cajas jubilatorias. Hoy por hoy son 12 provincias las que no están bajo ese esquema. Cada una hace su propio ajuste también, hay que decirlo, ninguno es bondadoso al respecto, pero tenés otro margen por lo menos de discusión al respecto. Así que me parece que por ahí viene un poco la mano, y como te decía antes, y como para redondear, al final del día lo que prima es una concepción política, una concepción económica de equilibrio fiscal como norte de todo. Entonces, si mañana de repente hay otra sequía, si mañana de repente queda otra pandemia, pareciera ser que el objetivo del gobierno no va a cambiar. Es equilibrio fiscal, porque tienen una concepción casi purista de que ahí está la raíz de todos los problemas. Te repito, hasta incluso me parece ingenuo, por no decir que hasta parece medio perverso. Pero bueno, si mantiene esa concepción política, vamos a seguir viendo acciones de gobierno similares a las que se vieron hasta ahora.